eso, pues, no sé, quizá otro profesor puede dar clases con más tranquilidad. Es que complica porque solo actuar o dirigir en bastantes lugares. Y las fechas finales de los cursos normalmente, a partir de, pueden venir la semana 8 o 9, a partir de ahí sí que paro muy ocupado, la verdad. Y esta vez ha sido una cosa bastante que no he podido cancelarla porque la estaba cancelando muy en el tiempo y además es un ultimátum. No, y no puedo. Entonces, tengo que estar ahí. Así que es que haya también dado clase este año el sábado es un problema para mí. Yo casi nunca cojo clases de posgrado por eso. Que se me complican muchas veces los fines de semana. Ya, pues a veces con tema de investigaciones más que nada, y se me complica. Entonces, bueno, intentaré, no sé en qué fecha, que a ustedes les venga bien, negociaré con ustedes para la recuperación de la clase, pero hay que recuperarla, porque el sábado no puedo dar la clase y yo sí recupero. No cojo que me voy a hacer un pasacalles y se no se recupera. Yo no hago esa cosa. Yo sí la recupero. Entonces, yo soy una persona muy seria, muy formal. Entonces, pues, no me gusta vivir del cuento, como decimos allí. Así que sí la recuperaré y, bueno, pues seguramente será virtual, porque además recuperar una clase aquí presencial es prácticamente imposible, ya que la coordinación no es buena. Y para que me den un aula capaces son que me cruzan con los alumnos. Y sí, es que lo hacen. Entonces ya la experiencia que tengo, si podemos hacerlo virtual, ojalá. Si no, pues me darán un salón probablemente para que nos cambien los alumnos. Yo tengo que hablar con la secretaria. Puede ser virtual, todos me dirán que sí, no creo que así que los exámenes o los coloco por el Classroom. Si tengo todos los códigos de los alumnos, también lo entregaré, aunque lo coloque en Classroom también lo voy a entregar. Y si no tengo todos los códigos, pues como no tengo acceso al Zoom, pues el lunes sí se entregaría. De todas formas, yo voy a tener mi Excel seguramente no, sí, con código sin código. Y fíjense, ustedes tienen acceso al Zoom, pero yo no tengo acceso al Zoom todavía. ¿No le han dado su correo? Sí, claro, yo creo que desde el 2018 diciendo que no tengo correo institucional y no pasa nada. Así funciona aquí la cosa. El Zoom. El problema del Zoom, pasa que yo cuando estoy en ciencias sociales estoy tranquilo. En ciencias sociales tengo mi acceso al Zoom desde el principio, todo tranquilo. Cuando me dijeron que iba a dar clase en Derecho, no me gustó. Y no por ustedes. Los alumnos son buenos, muy buenos, de verdad. Y no es porque estén ustedes aquí, realmente hay nivel. Pero donde no hay nivel es en la dirección y la secretaría. Y yo les dije lo que sufrí yo con esta facultad y lo que voy a sufrir. Lo voy a sufrir en cuanto al salario con esta facultad. A mí se tiraron debiéndome dinero casi un año. Tuve que mover cielo y tierra para que pagasen lo que me pertenecía. No sé dónde se tiraron mi dinero, se lo fumaron. Eso se llama corrupción. Mi dinero desapareció, el mío y el de otros profesores. Yo no sé dónde sacaron el dinero, que después no podía, pero casi a finalizando el año. Imagínense. Y que me venga aquí a dar clase, a mí me da muy malos recuerdos. Que sé que funcionan fatal, no mal, fatal. Entonces, ustedes lo están sufriendo como alumnos, ¿o no? Sí. ¿Cómo se dice esta facultad? ¿Lo están sufriendo, no?
Sí, se puede ver fácilmente con el uso de los baños y con el uso de la biblioteca, la hermenéutica, la CP, la nueva CP que están haciendo. Reventaron la tubería. La mejor facultad de estas que funciona estas cerca, la que están derechos y se puede empresa, ciencias sociales, la de letras. Sí. Ciencias humanas. Funciona como un reloj suizo. Y es porque está mi amigo ahí, de la Cruz, que lo hace. ¿En serio? Funciona como una privada. Funciona muy bien. Yo estuve medio año con ellos y yo contentísimo. 5 microondas. Nos soluciona mucho la vida, nos dan mucho mecanismo. Es perfecto. Es perfecto. Dentro de las limitaciones que tienen, pues una pública, pero lo hemos parecido al funcionamiento de una privada. Funciona bien. Sí, pero si ustedes vieran cómo funciona la escuela de mecánica de fluidos, ingeniería que están iniciando allí clase, eso es terrible. Si cuarta clase ni siquiera se dan cuenta. De hecho, tengo una colega que da el mismo curso que yo, que falta clase acabó por 3. No dice nada. ¿Qué es eso, no? Esta es la típica que en San Marcos faltan las clases de los profesores, ¿no? Yo en ese sentido, no, si yo falto porque falto por mis temas, o porque me enfermo, yo recupero esa clase. Porque no es culpa de ustedes, es culpa mía. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Como ya les dije, el examen, pues ni siquiera puedo mirarlo. Todavía estoy con historia y por ahora van bien en historia, de los 30, los 100 primeros años desaprobados. Está muy bien. Y notas buenas. No me quejo. Ese es mi defecto. Por eso tardo. Entonces, está revisando ya. ¿Eh? El proceso está revisando. Sí, ya llevo como 30 correctivos. Hay un desaprobado nada más. ¿Pero qué ha tenido que pasar para que desapruebe? ¿Cuál es su nombre? Y no responde lo que pregunta. Ha completado el examen, pero no responde lo que se pregunta. No, literalmente es que no. Claro, es que me pone otra cosa. Y si me pone otra cosa, cero. Yo soy así. O sea, si tú, a ver, no soy típico, esto no es un colegio. O sea, si tú pones a escribir algo que lo has escrito bien, porque está bien escrito, pero no estás respondiendo a lo que se te pide, cero. Pero aún así, ya les digo que la mayoría están aprobados. Y con notas altas, 17, 16, 18. Notas altas. Pero si tú me respondes que vale, tiene sentido en el sentido de que no es nada incorrecto, pero no me está respondiendo lo que te pido. Si te pido, escríbeme el sistema de control Inca en base a la Tierra, no me respondan que no, que los Incas eran esto y estaban los Puracas y no sé quién y no sé cuánto, no, lo estoy preguntando en base a la Tierra. Y que eran 12 Incas, dentro de eso, un resumen del canal. No, yo estoy preguntando, la respuesta es muy específica. Sistema de control en base a la Tierra. Nada. ¿Se podría emplearse en los dos principios económicos de la reciprocidad y la distribución de la visión económica inca? ¿Se puede decir? No. El sistema de control en base a la Tierra. Es lo que nos enseña el legal y hidráulico. Desarrollame el aire. Los topos. Desarrollame el aire. ¿Cómo se compone el aire? Y en base, ¿cómo va a controlar el aire? La pregunta es,
sistema de control en base a la tierra. A cada uno se le da su respectiva tierra para que lo trabaje. Pero la mayoría están respondiendo bien. Están enterados. Profesor, pero en esto como que cambia un poco de lo que hemos hablado en clase, un poco más en las preguntas de... En ética es distinto. Pero necesariamente también tienes que saber algo de teoría. Obviamente, hay que reforzarlo la teoría, lo que está claro. Ha estado bueno el examen. Sí, está bien. Ha estado bueno. Te confilado. En democracia liberal se podría poner los tres principios, ¿no? ¿En qué se basa? La democracia es se basa, es un sistema que se basa en los tres principios. Claro, voy a ponerlo y también. Sí, está bien. Porque en el examen de ética se hablaba de cosas ya, teoría de ética. Por ejemplo, la democracia de Marx, libertad en liberales, el bien de la democracia. Todo eso lo hemos visto. Porque en el examen de ética la primera pregunta que era sobre si era aplicado profesional. O sea, Ya, la del profesor era profesional y la otra del vecino era aplicada. Bien. Un puntito. Ahora tengo uno. Profe, ¿y qué nivel era? Profe. A ver, que un profesor sería con la alumna es ética profesional. El profesor no puede meterse con la alumna. Sea mayor o menor de edad, no puede meterse. Menor de edad más problemas todavía. Un punto. Pero yo no puedo coger y meterme con una de ustedes, porque es éticamente incorrecto. Profe, ¿y qué nivel era? ¿Y qué nivel era? A ver, Sí, profe. el de los vecinos era el primer nivel. Vecinos, primer nivel. Segundo nivel. Bien, 5 puntos. Ahora tengo 0,5. Pensé que es lo único que no respondí. No respondí bien, creo. Está bien. Había cuestionamiento. Yo tenía primer nivel como, o sea, algo más concreto, una cosa concreta, no más concreta, pero sí una sociedad común. Por ejemplo, los vecinos, todos se juntaron para denunciar al hombre y hacer testimonios. Por lo tanto, ellos tienen unas normas completas, todos siguen las mismas leyes. Por lo tanto, digo nivel. Según el sílabo, hoy toca hablar sobre la ética cívica y el tema de la corrupción. ¿Okay? Así que hay que tocarlo, hay que tratarlo. Y bueno, pues en primer lugar, como pongo aquí, como está el proyecto, PowerPoint está ya en el claro. ¿Okay? Ayer en la noche lo subí, lo pueden descargar, está en el claro. Bueno, dentro de lo que la ética civil se refiere, pues, ¿qué es la ética civil? Es la ética cívica, la de la gente viviendo, ¿no? La ética viviendo en sociedad. Lo primero que hay que decir es que se va a desentender de todo lo religioso, ¿no? La ética civil no tiene nada que ver en valores religiosos, en valores morales, en sacrificios. Una ética de la sociedad en su conjunto, ¿no? Unos valores laicos, ¿no? Unos valores que toda sociedad debe tener por encima de ellos. Son unos valores mínimos y máximos que vamos a ver en la clase de hoy. Claro, esta ética civil pues va a ser la que va a regir y la que va a dirigir, digámoslo así, a la sociedad en sí, ¿no? Es la que debe de darnos los mecanismos para poder vivir y no sobrepasar unos límites establecidos, ¿no? Unos límites establecidos que obviamente pues son muy claros, los límites básicos, el derecho a la vida, el no delinquir y sobre todo el respeto. Con esos tres valores básicos que tenemos, ¿no? Ese derecho a la vida, el no delinquir
obviamente, el respeto en la sociedad, podremos llegar a esa sociedad plural. La realidad, y aunque digámoslo, los ultraderechistas, fascistas digan que ahora el mundo se ha perdido porque hay mucha gente en muchos sitios, la realidad es que la sociedad siempre ha sido plural. Ya no es, o sea, la idea del pluralismo, cuando decimos pluralismo, ¿a qué nos referimos? O sea, una sociedad plural, ¿pero en qué sentido? La variedad. De muchas naciones, ¿verdad? Muchos lugares, ¿verdad? Pero no podemos centrarnos solamente en que provenimos de muchos lugares, sino el pluralismo a todos los niveles. Tanto las tendencias sexuales, tanto la orientación que cada uno tiene. Ayer eran las 9 de la noche y fui al cajero a sacar un poco de dinero. Uy, cuidado, profesor. Ahora. Sí, pero bueno, yo creo que con el dinero justo. Hay que tener cuidado siempre. 9 de la noche. Sí, es una hora. Pero tenía que ir. Tenía que ir. Y había una mujer que estaba ahí predicando, en plan, no sé. Testigo. Terrible. No, las típicas personas que están locos perdidos, están gritando, ¿no? Gritando, diciendo que todos los peruanos iban a ir al traste de la sociedad peruana porque ahora en el colegio van a poner no sé qué del género, etcétera, etcétera, y le van a preguntar a nuestros hijos qué quieren ser. Claro, pero no sé por qué ayer estaba una loca y coincide también con la juventud y después. Pero bueno, es el típico de ejemplo de que no entienden que siempre hemos sido una sociedad plural. Desde la antigua Roma ya hay escritos que había hombres que se vestían como mujeres. ¿Por qué? Porque se sentían mujeres. Por lo cual ese pluralismo siempre ha estado. Y es por ello que nosotros debemos de entender esa situación de que nadie es igual a la otra persona. Todas las personas somos distintas. Y tienen que entender, pues también, ya lo explicaremos, que no es que una persona nada vaya a elegir su sexo, sino que la persona se identifica con ese sexo. Es muy distinto. Tú puedes nacer hombre o mujer, pero no identificarte con tu sexo de nacimiento. Y puedes nacer como niño, pero en realidad eres niña. No hay ningún problema por ello. Y hasta que la sociedad peruana no entienda eso, seguirán siendo una sociedad tercermundista. ¿Del tercer mundo? Literal. Hasta que no entiendan esa situación, seguirán siendo tercermundistas. Literal. Y no podrán tener una conversación normal con gente del primer mundo. Literal. Porque le mirarán como bichos raros. Sí, claro, es una frase muy fuerte lo que estoy diciendo. Pero yo que he vivido en unos cuantos sitios del mundo, he tenido conversaciones con todo tipo de personas, en ciertos círculos, cuando han soltado con frases fascistas, frases de ultraderecha, de muy católico, muy, en ciertos círculos lo han mirado con cara diciendo, pero ¿usted dónde vive? ¿Se vive en el año 1920, 1910? ¿No? Entonces, no debemos de dar la espalda al progreso y sobre todo a mantener una ética que pueda englobar a toda la sociedad en base a que somos una sociedad plural. Y si vas en contra de eso, vas a ser un paria. Literal. Si ustedes son jovencitos, si ustedes piensan con pensamientos retrógrados, ¿no?, de ese tipo de planteamientos, pues háganselo mirar porque son jovencitos. Yo lo entendería si tuvieran 70, 80 años. Son jovencitos. Así que
debemos de tener, ante todo, una sociedad que esté plural. Ustedes son universitarios y no de cualquier universidad. Ustedes son de la mejor universidad de Perú. El otro día estábamos hablando sobre los niveles universitarios, ¿no? Y los rankings. Miren, San Marcos siempre va a poner los primeros puestos, los segundos primeros puestos, pero no me creo en ningún ranking de esos. No me lo creo. Porque esos rankings lo hacen empresas que van buscando la mercadotecnia y las universidades que son prácticamente fábricas. No me creo que la Universidad Científica del Sur, con todo el respeto, que tengo muchos colegas trabajando allí y que lo rechacé hasta por 3 veces de trabajar allí, no me creo que esa universidad esté en el quinto puesto. No me lo creo. Porque he visto el nivel de los alumnos. No me lo creo. Aquí sí me lo creo, porque el nivel del alumnado es bueno. Es lo mínimo exigible. Ahora bien, las faltas ortográficas, hacerlo las mirar. Porque además en derecho, cuidado, ustedes van a tener que escribir autos de fe y todas las tonterías esas. Y si hacen autos con faltas ortográficas, cuidado. Pero por lo demás sí tienen conocimiento. Entonces, en todo ese sentido vivimos una sociedad equivocada y ustedes están en la mejor universidad peruana. Por tanto, ustedes tienen que salir con la idea hacia una sociedad de masas, una sociedad globalizada y una sociedad plural. La globalización no es negativa, al revés, es positiva. Bórrense de la memoria, bórrense del chip que le digan que la globalización es negativa. Ahora, controlada, claro que sí, pero no es negativa. Si la aprovechas para tus objetivos, es positiva. Literal, es positiva. Y es que en una sociedad civil, en una ética civil, una ética cívica, lo que debe primar por encima de todo es la razón. Siempre digo, las sociedades de primer mundo y tercer mundo se basan principalmente en cómo llegó la ilustración a esos lugares y cómo se ha ido desarrollando la ilustración y los valores en base a la razón. Los lugares donde la razón ha estado dominada por la Iglesia Católica o por la Iglesia son lugares atrasados, lugares que van de ventaja frente a esa sociedad donde pudieron desligarse mucho más pronto y crear una ética civil en base a las ideas ilustradas y a las ideas de la razón. Todo se debe de razonar, todo se debe sobre todo de contrastar, todo. Por eso, cuando uno habla de una mujer, un hombre que no se siente identificado en ese sexo, basándonos en la razón, pues tiene razón. No son un hombre, no es una mujer. Es normal, porque siempre ha pasado. No es una cosa rara, ¿no? Lo raro es que, por ejemplo, ¿no? Y a lo largo de la historia, seamos monógamos. Eso es lo raro. Pero nos han educado en base a esas éticas y en base a todo lo demás. En la antigüedad eran bisexuales y era lo más normal del mundo. Obviamente. En Roma, en Grecia, la idea de la monogamia, la idea de la heterosexualidad en el mundo es porque realmente la religión, una religión del partido palestino, la judeo-cristiana, se impuso por encima de todo en el mundo occidental. Es por eso que tenemos esa idea, ¿no?, bajo unos valores religiosos basados en esa figura. Inferior por ignorancia. Claro, lo impusieron, obviamente. En el caso peruano, con sangre y fuego. Por tanto, si queremos llegar a esa sociedad del llamado primer mundo, que ojo,
confunda. Estados Unidos no es una sociedad del primer mundo. Es del tercer mundo. Y me voy a poner una cara rarísima. Miren los derechos sociales que hay en Estados Unidos, miren el racismo que hay en Estados Unidos, miren cómo es esa sociedad. Se acerca más a una sociedad del primer mundo en donde haya más razonamiento, una pluralidad, que la hay, pero no la aceptan, o se acerca más a una sociedad bien, digámoslo, poco asertiva, poco comprensiva. Por eso estoy diciendo, allí en la sanidad ni siquiera hay costas, ustedes tienen costas, no tienen ni eso. Allí en sanidad o tienes plata o te mueres. Literal, no hay ni siquiera la posibilidad de costas. No hay ni siquiera, oye, tú cuando urgencias ni siquiera te van a estabilizar. O tienes la plata y te estabilizan, si no te mueres. O tienes unos médicos, tienes plata o si no te mueres. Literal. Literal. Entonces, cuando yo hablo de sociedad del primer mundo, son sociedades en donde prima el estado del bienestar. El estado del bienestar. Educación, sanidad y sistema de pensiones públicos y de calidad. Son las tres normativas básicas para una convivencia en primer mundo. Si no tienes esas tres normativas básicas, no estás en el primer mundo. ¿Cuál es, profesor? Educación. Educación pública de calidad, sanidad pública de calidad y sistema de pensiones públicos de calidad. ¿Por qué? Si te pones enfermo, pues vas al médico y te cura. El sistema educativo público va a ser mejor que el privado y el privado va a estar aislado. Literal. Van a ser los parias los que vayan al privado. ¿Cuál sería la sociedad que publicamos? España. En Escandinavia. España. No tiene un buen sistema público, como dijo usted, profesor. Sí, pero o sea, se intenta, pero no, o sea, se intenta, pero ahí está ahí. Pero realmente los que tienen un sistema infalible son los escandinavos. Los escandinavos. Todas las fuentes de Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, esa gente. Son los que tienen un buen sistema de bienestar. En España pues se intenta, dentro de que cabe, pues sí. Yo lo que diré, yo soy producto del sistema público. ¿Y su sistema de salud? Sí, muy bueno, sí. Está muy bueno. ¿Y pensiones? También es buenecillo, no es malo. Pero está O sea, dentro. no es que sea el mejor, pero sí es buenecillo. La gente puede vivir. Va para Sí. primer mundo. Entra en la categoría. Bueno, está ahí. No te creas tú. No lo considero a España en sociedad. Y más, mira, quizás en los 80, los 90 sí. Pero ya últimamente no. Últimamente ya están mirándose a opciones de ultraderecha. Y da miedo. Por eso digo que los escandinavos nunca han tenido dudas de su sistema. Después de la Segunda Guerra Mundial, ellos nunca han cambiado el sistema. Nunca han tenido dudas. Nunca. Claro, la tiene. La tienen clara. Da igual el político que entre. En España, pues depende de quién esté gobernando. Es la realidad. Cuando te entra a la derecha, pues tienes miedo. Cuando está la izquierda, ahora mismo está gobernando la izquierda, pero parece ser que va a perder las elecciones. Pues cuando entra a la izquierda, pues tiene un montón de cosas muy buenas. Y va a depender de lo que te dure el gobierno de izquierdas en el gobierno. Entonces, tienes una sociedad también dividida. La historia de España es muy turbulenta. Y tienes una sociedad dividida entre los que apoyan los derechos sociales, los derechos de todo el mundo, en los que yo me incluyo. Y después tienes gente de ultraderecha y derecha que no. Yo creo que le voy a pagar al vagabundo la sanidad. Eso dicen en España, mucha gente. Yo digo, sí, hay que pagar al vagabundo la sanidad. Porque se paga al vagabundo, se paga este, se paga lo otro, se paga lo otro, y todos tienen derecho a sanarse sin que te, digámoslo, te enfermas de cáncer y tan solo te va a preocupar en sanarte nada más. El dinero no te va a costar ni un céntimo, nada.
una sociedad, digamos, ideal sería como esa que propuso John Rawls, ¿no? Según su criterio de justicia, que haya desigualdad de oportunidades, pero que los que estén arriba en los cargos velen porque los Sí, el más capitalismo es bueno. desventajados puedan, digamos, crecer. El capitalismo es bueno. Es el que le llaman, sí, lo que está diciendo como lo que comúnmente se le ha hablado como el capitalismo bueno. Sí. Sí, dentro del sistema capitalista es lo único que es válido, ¿no? El único válido. Que realmente vamos a tener una sociedad que, digámoslo, se puede considerar de primer mundo, ¿no? El ejemplo más claro, mire, en Finlandia el 98% de las instituciones son públicas, con lo cual vas a tener al hijo del presidente estudiando al lado del hijo del barrendero. Eso es bueno, eso es muy bueno. Pero esos países escandinavos, ¿por qué? O sea, todo su buen sistema se debe que tienen estabilidad económica. Y esa estabilidad económica se debe a que extraigan sus recursos locales. Olvídate de ese cuento chino. Es un cuento chino. ¿Cuál? Eso de que están los suecos aquí, ¿sabes quién está en los recursos de aquí? Estados Unidos, Canadá, China y en cuarto lugar España. Impuestos progresivos, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿cómo se consigue eso? Primeramente corrupción cero. El otro día yo fui a un congreso, a una charla, que estuvo el Contralor General de la República, el señor Saco, como se llama, todo el mundo lo conoce. Y nos estuvo contando que en el Perú anualmente se pierden 25.000 millones de soles anuales en corrupción. Y es un estimado, que probablemente será bastante más, porque ni pueden controlarlo. 13 de cada 100 soles que se gasta el Estado se va y no aparece nunca más. Es una barbaridad. Primeramente, si queremos tener un Estado válido y bueno, acabamos la corrupción. Eso es lo primero. Segundo, meter impuestos progresivos, meter todo lo que hay. Pero lo primero es acabar con la corrupción. Y el cuento chino de que hay más corrupción en provincia, falso. Falso. Casi el 50% de la corrupción que se da en Perú es en Lima. Falso. Cuidado. La mayoría de empleos públicos aquí en Perú se pagan por ello. Hasta el día de hoy. Los médicos pagan, le voy a decir la cifra cuánto pagan por acceder a una plaza de CAS fija. 10.000 soles. El médico paga 10.000 soles, los paga y no tiene que hacer ningún examen. Lo aprueba. Sabe su nombre con la máxima nota. La mayoría de médicos en este país que tienen CAS y muchas residencias han comprado. Profesor, lo mismo ocurre para el concurso para nombrar notarios. Se paga. Se paga en dólares incluso. Y en dólares. El problema y el mal endémico de este país es la corrupción, porque la corrupción no es que la corrupción lo que va a generar es pobreza, porque por culpa de la corrupción, pues San Marcos puede tener muchísimas mejores condiciones, porque hay dinero, se destina dinero, a San Marcos se destina dinero, mucho dinero. No, que se lo quedan el dinero. Ya les digo yo que yo me tiré casi un año entero sin cobrarme. De aquí de Tetuán. Yo no sé quién se quedó con mi salario. Tenía que arreglar el chalet o algo. El departamento, tenía que dar alguna chapucilla, algún arreglo. Y el salario de un pobre profesor, que además aquí no paga mucho. Pero claro, mi salario y el otro, y el del otro, y el del otro, pues se juntan. Y tienen para comprar una nueva casa, un nuevo carro y cosas así. Una pena. Por tanto, debemos de tener una sociedad con un sentido de mínimo de moral. Un sentido mínimo de moral. Debemos de aspirar así a la
universalidad, obviamente. Y esta debe ser la moral común de todo ser viviente y ser humano. Como digo ahí, la ética civil debe ser la unión de diferentes éticas de máximos, mínimos, y que van a medir la maduración, lo maduros que somos nosotros, ¿no?, como sociedad. Teniendo en claro esos elementos de ética máximos y mínimos, vamos a medir si somos maduros, si somos mayores de edad socialmente hablando. Estamos hablando, se compran los títulos, la mayoría de títulos públicos en Perú se compran a día de hoy. Zángaro. También, eso suena también. Entonces van a Zángaro y si quieren un título de la San Marcos, rápido, se lo dan. Ahora, después, cuando ya hagan una revisión, lo que sea, y vean títulos falsos, pues te denunciarán y todo eso. Pero que a lo mejor te va a durar medio año, un año, pues te va a durar. Pero es así, y no solamente, sino también el acceso. Entonces nosotros permitimos eso, entre comillas, sabemos muy bien. Y decimos, ¿qué podemos hacer? Pues no podemos hacer muchas cosas, porque no somos una sociedad suficientemente madura para evitar esa situación, para denunciar esa situación. Por lo menos lo podemos hablar en un aula, podemos hablarlo entre amigos, tomando una cerveza, un café, te invito a una comida, lo hablamos si quieres. Pero la realidad es que cuando las papas queman, ahí es cuando todo el mundo esconde la mano. Cuando las papas queman es cuando todo el mundo esconde la mano. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar solo. Porque hay muchos intereses de por medio. Entonces, no somos una sociedad, creo, y ya no solamente digo el Perú, digo la mayoría de sociedades no somos lo suficientemente maduras en ese sentido. Pues digo, muy pocas sociedades son del primer mundo. Muy pocas se les puede llamar sociedades del primer mundo. Diría que en el mundo entero puede haber 10 países. Más no. Es decir, somos una sociedad. Todos los demás somos del tercer mundo. Muy pocas sociedades se puede considerar del primer mundo. Muy pocas. Y del mundo latino ninguna. Sé que los españoles cuando venimos aquí les trajimos el mal. Es verdad, porque lo italiano, los españoles, los portugueses, ya pues, siempre han sido los más pellejeros, los más corruptos del mundo. La realidad. Llegamos aquí a los pobres incas, los vimos, los pobres andinos. Es verdad, siempre ha sido así. Miren, hoy se ha muerto Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, presidente de Italia, presidente del Milan, ahora del Monza. Ese tío era lo más mafioso del mundo. Presidente de Mediaset, televisión italiana. Ese tío era lo más corrupto del mundo. Y se le va a dar una muerte de líder de Estado, porque ha sido presidente de Italia. Se le va a vanagloriar, como ya se estaban vanagloriando los medios de prensa, las frases, no sé qué, no sé cuánto. Y en realidad, si nosotros viviéramos en una sociedad del primer mundo, un tipo como Berlusconi no tendría que tener cabida. No debería tener cabida. Pero es que el mundo funciona así, por desgracia. Y ahí es donde digo, no somos una sociedad, digámoslo, del primer mundo. Podemos tener cosas del primer mundo. Podemos, por ejemplo, ahora en Perú, con las marchas que se hicieron a favor de las mujeres, no con lo de mi hijo no te metas, sino a favor de las mujeres. Son cositas, pero nos falta mucho. Y ya digo a nivel global como sociedad. Por eso les decía, la idea de Marx es imposible de llevar a cabo hoy día. Y como ese taller que les ponían, conocer el marxismo, todas esas cosas, los dos ponentes, ¿no? Sí, está bien que se haga, pero tiene que hacerse de la perspectiva de que es imposible colocar un sistema marxista. Claro, pero tú tienes que analizar el lugar donde te están moviendo la sociedad. Y miren, yo a los 12 años me leí el manifiesto comunista, a los 12 años.
Y a los 13 o 14 años empecé con el capital. En casa tenemos todos los volúmenes. No me lo he leído todo, que es muy largo, son como 5 o 6 volúmenes. Pero bueno, me he leído la gran parte del capital. Entonces, desde pequeño, desde chico, créanme, no sé, yo soy bastante comunista, literal. Y desde mi planteamiento y pensamiento es imposible ahora mismo colocar un sistema comunista en el mundo. Y quizás dentro de 200, 300 años, si el ser humano ha avanzado, si realmente somos Homo sapiens sapiens, quizás ahí podamos colocar un sistema comunista. Pero como no somos sapiens sapiens, a duras penas somos sapiens, ¿no? Pues es imposible, literal. Y el mismo Marx lo sabía cuando estaba escribiendo. Lo sabía. Esa ambigüedad que tiene en su mensaje. ¿Por qué? Porque es un filósofo. Que después nosotros queramos no adaptarlo a la economía, a la política, a la historia. Pero era un filósofo. Y todos los filósofos, como decía mi padre, son pocas chanclas. Eso ustedes no lo han entendido, pero yo sí. Entonces, es un filósofo. Es un filósofo. Entonces, hay que tener muy en claro, nosotros no estamos con esa maduración, no somos lo suficientemente maduros para llegar a esa idea en torno a la igualdad, en torno a la solidaridad. ¿Somos solidarios? No. Otros dicen que por naturaleza el ser humano es un ser egoísta y ambicioso. Es que es cierto. Es que miren, ¿qué les dicen, por ejemplo, a sus padres? Cuando ven un vagabundo, denle un sencillo o no. ¿Se lo dicen o no? Sí, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque el mundo católico, el mundo cristiano nos ha dicho que para ser buenos ciudadanos debemos ser misericordiosos. Y la misericordia se demuestra cuando tú vas a darle a un vagabundo un sencillo. ¿No se han dado cuenta que afuera de las iglesias hay varios vagabundos siempre? Varios sin techo. La mayoría de veces. Sobre todo en las iglesias importantes de Lima. No lo de las iglesias de barrio. Digo de las buenas catedrales, de las buenas iglesias. ¿No ven afuera, no ven como sin techo? Sí. Los hay. Y el cura le dice, págalo, porque el cura necesita eso. Porque nosotros necesitamos tener una sociedad no igualitaria. Porque desde que somos un ente social, un ente sedentario, necesitamos esa situación para sentirnos bien con nosotros mismos. Para alimentar nuestro ego interior. Están llamando. Dime, ¿Cuánto dura? Hasta las 10:30. ¿Hay lista? Ahí está. ¿Por qué? Pero, ¿Viste mi ¿Viste mi no sé, ¿qué quieren ustedes? Está los papel. Vamos a tomar puntos. ¿Cómo quieren? Está los papel. Con más espacio, así también se ve mejor. No es una apretada. Bien chiquito. Tenemos dos. Puedes ver. Me toca ir hacia las 12 y de ahí a las 1:30 a la matemática. Isabel, ¿qué quieren? Los miércoles solamente tengo una clase y me quedo acá todo el día haciendo tarea. Solo con shot. Solo con show. Buen día. ¿Se escribe? Ya, nombre completo, apellido, facultad. Código. ¿Código? Código, porque es más importante el código que otra cosa. Joder. Nombre, apellido, facultad, todo que soy de ese país. Escuela. Escuela. Códigos nada más. Código, firma nada más. Firma, listo.
Ya, continuamos. Esa es la situación. Ya para allá. Quiero que pase rápido la Debemos de conseguir y tener esa idea como una inspiración a lograr. Para que una sociedad ética y cívicamente sea sana y seamos sanos, debemos de tener una inspiración, pero la inspiración en lograr ese objetivo. En lograr el objetivo de conseguir ser una sociedad solidaria e igualitaria. Muchas veces, cuando vienen las elecciones, ¿no? Siempre nos hablan de los problemas que tiene el país, ¿no? De la corrupción, de la delincuencia, del poco empleo, un montón de problemas. Pero nunca nos centramos en la idea de tener una sociedad solidaria e igualitaria. Porque si conseguimos tener esa idea de llevar a cabo una sociedad igualitaria, solidaria, muchos de esos problemas que tenemos a diario, de la delincuencia, de la corrupción, etcétera, etcétera, quizás no van a desaparecer de un plumazo, pero sí van a desaparecer poquito a poquito. Y el ejemplo, claro, yo me acuerdo, mi amigo de Christopher, que él era de Dinamarca, y que nos contaba cada cosa que alucinábamos, literal. O sea, alucinábamos en colores, como decimos en España, de lo avanzados que estaban los daneses comparado con España. Era una cosa abismal entre países, literal. En cuanto a materia de derechos, en cuanto a materia de igualdades y todo lo demás. Era literalmente alucinante. O sea, seguíamos diciendo, wow, esta gente sí sabe vivir bien, ¿no? Pero como no tenemos, digámoslo, ¿no? Esa situación, no somos críticos con nuestro entorno realmente, porque nosotros ¿a qué criticamos? Criticamos normalmente al líder, ¿no? A ese líder de masas es al que llevamos la crítica, ¿verdad o no? Cuando hablamos del gobierno de Fujimori, nos centramos en la crítica en la persona de Fujimori, ¿no? Tan mal que lo hizo, realmente lo hizo mal. Pero no nos centramos en las instituciones fujimoristas. Y es por eso que hasta el día de hoy el Perú se sigue rigiendo bajo las instituciones fujimoristas. El sistema judicial, que ustedes van a ser abogados, pues el sistema judicial está controlado por el fujimorismo. Y por eso está invitando a todo, y lo está haciendo muy bien, que Keiko entre a la cárcel. Caso Lavajato. ¿Cuántos acusados ha habido? Una sentencia en firme, no hablo de sentencias provisionales. Una cosa es muy distinta el provisional a una sentencia en firme. ¿Cuántas personas del caso Lavajato, ya más de 6 años, han estado sentenciados en firme con una sentencia pues de 20 años? Nadie. Y han pasado ya 6 años. Ha llovido un poquito. El abogado del fiscal, ¿cómo se llama? Que es un gran abogado. José Domingo Pérez. Ese. Y José Carguancho. El Domingo, ¿cómo se llama? Ese que era, y es muy buen abogado, porque la verdad, un trabajazo brutal lo que ha hecho ese señor. Espectacular. Sí, porque lo tenían bien amañado todo su telaraña en corrupción. Exacto, pero ha hecho un trabajo espectacular, brutal, muy bueno, de cum laude, es la realidad. Para esto, tanto trabajar para que se encuentre en esta situación. Así es la corrupción. Así que todos sus documentos son más de 15.000 páginas. Sí, tenía ahí. Y lo sabrá encontrar ese hombre. Y si ese hombre hablase, pues no puedo hablarlo, porque no puedo hablar. Él sabe muy bien, si ese hombre habla, lo terminan matando. Literal. Ese hombre, al día siguiente, si habla de lo que sabe, amanece muerto. Por eso ha pedido garantías, todo. Claro, garantías por normal. No. La gente se sorprende. Ay, mira, el fiscal ha pedido. No, es que es normal que pida garantías por su vida. Es
Es lo más normal del mundo. Cuidado. No, es normal. Pero así es. La crítica, como digo ahí, debe ser contra lo que no respete esos valores mínimos morales. Y ya no hablo de personas, hablo también de instituciones. Si una institución X no respeta una idea mínima que tenemos de intentar convivir, ¿no?, en una sociedad igualitaria y meritocrática, no va, debemos de criticarlo. Cuando tú compras el acceso a un puesto de empleo público, eso no es meritocrático, eso es dedocrático. El dedo señala el camino. Es así. Por eso son muy delicados todos estos temas. Los temas son muy delicados. Por eso es difícil, profesor, porque detrás de esas telarañas altos mandos ellos hacen todo para que tú te vayas. Y si el abogado ahí que está criticando se va, le está dando rienda suelta a todos los corruptos. Es así como funciona. Por eso hay abogados que han tenido sus casos, se van y lo que hacen es escribir un libro. Y ahí muere, pero están dándole lo que ellos quieren, porque es que no le seas un estorbo en los procesos. A toda esa gente lumpeneta. Claro, ¿y quién asciende en las entidades y todo eso? La gente que no estorba. La gente que estorba dice, uy, ¿quién gente mediocre? Y hasta que no cambiemos esa idea, pues seguiremos estando donde estamos. Todo depende de nosotros. Depende del sistema. Ustedes realmente en esta universidad van a salir muchos líderes, y de estas aulas probablemente. Porque los líderes que manejan el Perú, pues son sanmarquinos o de la Católica, porque los que vienen de la Pacífico me dan miedo. ¿Qué? ¿Por qué, profesor? Esa gente, ¿Es aristócrata? como diría más, hay que luchar contra esa gente. ¿Por qué, profesor? Cuéntenos. Sí, es lógico. Porque son los hijos, no están preparados perfectamente. ¿Y ya? No, cuidado. La Pacífico tiene mucho que ver. Sí, me acaba de pasar. Pero están preparados para lo que están preparados, para seguir oprimiendo al pueblo. Ah, ya. Obviamente. Cuando ustedes vean un ministro de la Pacífico o de la Pacífico, échense a temblar. Porque va a ser el tío más neoliberal que se pueda encontrar. Neoliberal. También. Échense a temblar. Ultraderecha. Económica. Pero se puede lograr una sociedad ideal con una interferencia de esos elementos, de los elementos liberales, un ministro Claro, a ver. de liberal. No, sí, a ver, todos, a ver, incluso el tema de la compra y el título de todo, el sistema legal peruano está prohibido y está ornamentado que claro, a ver, ven tú contra eso. Ven tú contra esa gente. Si es el mismo sistema el que lo alimenta. En el caso de Azácar, imagínense que está al costado del Palacio de Justicia. Al costado del Centro Cultural de San Marcos. Lo más contraproducente, gracioso, cualquiera, tomarlo. Ahí van a sacar impresiones también. Claro, todo. O sea, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Y bueno, para tener una sociedad cívicamente correcta en base a la ética, debemos ser una sociedad tolerante. La tolerancia es fundamental. Si no somos una sociedad tolerante, pues, como les decía, seremos una sociedad del tercer mundo. Para evitar ser el tercer mundo,
debemos ser tolerantes. Y aunque no lo crean, la tolerancia es muy difícil de conseguir. Es recontra difícil. No es tan fácil de, oh sí, voy a ser tolerante, oh sí, no. La tolerancia a nivel global, a nivel social, es muy, muy difícil. Porque ya les he dicho, todas las personas somos un mundo totalmente distinto. Sí. Y yo a veces digo, madre mía, pero es que ya también nos pasamos de... Porque miren, ahora está la moda de lo woke y lo no woke, ¿no? ¿Qué es eso? Yo estoy en contra de lo woke. ¿Veis eso? Sí. ¿Qué es eso, profesor? Yo, mire, yo cuando se llevan los límites estoy en contra. Los extremos. Los extremos. Yo estoy a favor de la cultura woke, sí, pero bien llevada. Bien llevada. Progresismo es wow. El woke. W-O-K de kilo E. Woke. La cultura Desentendido. woke. Son progresistas pero llevados al extremo. Sí, el progresismo, a ver, ustedes tienen que entender que el progresismo es bueno, nunca ha sido malo. El progresismo, bueno, pero el progresismo llevado al extremo, malo. Como todo extremo. Todo el extremo es malo. ¿Por qué? Porque al tener una sociedad progresista extrema vas a generar resistencia. La idea es meterte la situación del progresismo basado en la tolerancia, pero poco a poco. ¿Qué es lo que han hecho los escandinavos? Si los escandinavos eran vikingos, los vikingos mataban a todo el mundo. Es verdad, mataban a todo el mundo, no dejaban a nadie con vida. Y esos salvajes ahora son un ejemplo cívico. ¿Cómo pasas de ir conquistando y matando a todo Dios, a todo geek que se mueva, a ser un ejemplo? ¿Por qué? Porque fueron poco a poco, poquito a poquito. No se la metieron ahí toda directa con vaselina, como decir. Hoy por hoy ahí Fue se poco a hace poco. el deportes internacionales. Todos son sedes cada año. Claro que son seres. Poco a poco. La idea de la tolerancia es que debe ser un modo adecuado de convivir, ¿no? Un respeto hacia el ser humano, pero como les digo, en algunas ocasiones la tolerancia no es positiva. Y tenemos el caso de la cultura woke. ¿Impuesta por dónde? Por los norteamericanos. Los norteamericanos cuando les da por algo, les da. Y ya estos norteamericanos es la sociedad más racista que te puedas encontrar. No hay, o sea, son los campeones. Porque Alemania tuvo la época de los nazis, pero y la época de la época de entreguerras. Pero Estados Unidos siempre ha sido racista y lo va a ser hasta que se mueran todos. Entonces, Lo llevan en tolerantes con intolerancia. sí, supongo. Hay que entender a esta cultura woke. Uno intenta entender, ¿no? Toda esta idea del progresismo extremo, ¿no? Ahora está muy de moda con las películas Disney, ¿no? La Sirenita Negra, Forzado. la Blancanieves latina. Va a haber una Blancanieves latina. Pero ¿saben por qué lo hacen? Porque Disney es money. Disney es Eso es publicidad capitalista. gratuita. Disney es harto capitalista. Pero les está yendo mal en ese sentido. Les están cagando. Un periodista, profesor, analizó y concluye que Estados Unidos está sufriendo una pandemia de enfermedades mentales en su sociedad. ¿Por qué? Porque lo bombardean con política. La política ya es un extremo, tal que los ciudadanos no pueden escapar de la política, sea en ciudades, afuera, en el campo, en la Y ya periferia. no es solo eso, miren, ¿saben por qué también, hablando de Estados Unidos, creo que voy a meter mucho, ¿saben por qué digo que Estados Unidos es una sociedad de tercer mundo? ¿Por qué? En Estados Unidos hay un pueblo que le llaman una ciudad zombie. ¿Lo han visto o no? Ley Cosa. Así con la nueva droga. Claro, porque son gente de bajos recursos, Sí, muy sí. bajos recursos, y
le dan un medicamento que además es malo y le dejan hecho polvo y son zombies. La gente va como zombies, moviéndose como zombies. Van todos bombados, tío. Entonces, ese es el elemento. Y bueno, pues la tolerancia buena es la progresista, pero no la, digámoslo, extremo. Metida, claro, con calzador, metida extrema, es como... Y eso se está viendo mucho ahora, ¿no? Hay que ser progresista, por ejemplo, en Netflix, todo eso, ¿no? Siempre te meten una cosa que dices, pero no hace falta. Una película de acción, el target de audiencia es heterosexual. Entonces no hace falta meter protagonistas homosexuales en una película de acción. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Si fueran inteligentes, el público de una película de acción suele ser heterosexual. Podrían crear una historia de ahí. Claro, pero suele ser. Y cada vez que han metido cosas que han ido en contra digámoslo, de ese. Históricamente, de ese. Han ido mal. Por ejemplo, ¿qué le pasó a Marvel con los Eternos? Se pegaron una hostia terrible. Terrible. Entonces, cada vez que ha ido en contra y cada vez que ha ido metido inclusión forzada de esas formas, te metes en una hostia terrible. Y el cine es un reflejo de la sociedad. Es un reflejo. Entonces, cuando tú intentas meter una inclusión forzada, vas a generar resistencia. Pero cuando tú le vas a meter la inclusión poquito a poquito, desde el sistema educativo, desde que son pequeñitos los niños y las niñas, ahí ya, digamos lo que va a ser distinto, completa y llanamente. Pero es que los padres de los niños no lo permiten. Pero los padres se van a adaptar, porque el padre se va a ver obligado. ¿Por qué? Porque si tú pones un sistema nacional basado en la inclusión, pues el padre finalmente se va a tener arrastrado porque va a ir en contra de la marea. Y vas a tener que adaptarte a esa situación. En contra de esa globalización. A ver, yo les digo el caso, yo en los 80 me acuerdo cuando estaba en el colegio que mis padres a veces con temas que ya... Porque por ejemplo el tema de la ideología de género, ¿no? Yo empecé a leer libros y yo desde pequeño me han enseñado ideología de género en España, no pasa nada. Nadie me ha confundido de mi orientación sexual, nadie. Y claro, ahora muchas veces cuando bajó veía a mi padre y mi madre que como que renegaban de lo que yo estudiaba, cosas así, ¿no? Pero obviamente después ya esas personas mayores se han ido adaptando a esa situación. Y han entendido que el progreso está por ahí. Porque el colegio muchas veces, en este caso de una sociedad como la que tenemos en Perú, no solamente educa a sus hijos, sino que también educa a sus padres. Literal. Las normas básicas de convivencia vienen de casa, pero las normas básicas de civismo y de lo cívico vienen del colegio. Y cuando tenemos una sociedad altamente intolerante, cuando vas a colocar y vas a trabajar para que tu sociedad sea tolerante, va a ser en base al colegio. Y ya no vas a educar solo a los niños, sino que también vas a educar a su vez a los padres. Van a entender y no se van a poner en contra de ese tipo de educación. Pero claro, para eso queda muchísimo. Pero muchísimo. Lo primero es eliminar todos los colegios religiosos. Yo he eliminado a todos los colegios religiosos de una atacada. Todo laico. ¿Quiere dar curso de religión? Ok, lo da. Pero colegios religiosos, aquí habrá gente de los religiosos que seguro, no lo sé. Pero yo los eliminaba. Yo colocaba todo un colegio laico y estoy en un país católico, ok, ya. Tengo curso de religión, ok. Tengo curso de religión, curso espiritual, lo que quieras. Pero colegios religiosos, los quitaba. Porque la mayoría de veces la religión va en contra de eso. Por desgracia es así. Es la realidad. Ahora, que tú creas o no creas, eso ya depende de ti y de tu futuro te sientes bien
perfecto. Entonces, bien, no hay ninguna duda de ello. Y es importante, muy importante. Pero educar en base a ideas intolerantes no es correcto. Y por desgracia, los colegios religiosos, la mayoría educan en base a ideas intolerantes. Y lo digo por desgracia, es así. Por tanto, debemos de coger e intentar ser una sociedad pues más orientada hacia estos elementos laicos y cívicos. Por eso les decía al principio de la diapositiva, la ética cívica es ante todo laica, porque lo religioso va aparte, lo religioso es algo interno. O sea, el sentimiento de moral en base a la religión es un elemento interno del ser propio, no del ser cívico. Olvídense de eso. La religión no se creó, bueno, se creó para controlar a la sociedad, pero no se creó para orientar a la sociedad en base a la moral y a la ética. Para eso no fue creada. Que se aprovechó de ese factor ético-moral siempre lo ha hecho. Pero en la creación de la religión, y ya no hablo al principio, digo la religión en sí, desde que se creó el Paseo de la religión hace más de 6.000 años, se creó para control político, pero no para una guía ética ni una guía moral. Cuidado. ¿Se aprovechó de la ética y la moral para controlar a su gente? Obviamente, pero no para guiar. Por eso tenemos que tener muy claro que la ética cívica debe ser siempre de la sociedad, dejemos lo religioso al costado. ¿No? Cuando podamos dejar lo religioso al costado, avanzaremos. Si no, no. Lo religioso para el ámbito privado, perfecto, no hay problema. Pero el ámbito público y todo lo demás, elimina lo religioso. Y estamos en esa parte. Es la realidad. Estamos hablando de esto en San Pablo. Bien. Y bueno, ya para concluir con el tema, llevamos muy bien de tiempo, la ética y la corrupción, ¿no? La corrupción, digo, en su contexto específico. ¿Qué es corrupción? ¿Qué no es corrupción? Lo que nosotros consideramos corrupción a día de hoy no siempre fue así. Muchos mecanismos de corrupción que vemos, en un momento hasta estuvo totalmente legalizado. A mis alumnos de historia ya se los he dicho, hemos tratado el tema de la corrupción del siglo XVII, que era algo legalizado, algo usual. Lo hemos tocado en clase nosotros en historia. Entonces, para ellos la venta de títulos y oficios y todo lo demás no era corrupción. El contrabando sí lo era. Pero, claro, nosotros visto desde nuestro punto de vista y nuestros ojos, pues claro, cuando hablamos de corrupción, lo primero que hablamos en esa época era la venta de títulos. Es algo entonces, ya no es solamente lo legal, estamos en una aula de Derecho y Ciencia Política, sino también debemos de irnos hacia la corrupción en torno a la ética cívica. A ver, cuando una persona paga 10.000 soles por una plaza de médico, paga, él sabe que está haciendo algo incorrecto, pero lo hace. Por tanto, se normaliza esa situación. Se normaliza y se hace del día a día. Cuando 3 soles de cada 100 se pierden, es también una situación en la que se va a normalizar, ¿no?, esa pérdida de dinero público.
Por tanto, nosotros debemos de denunciar todas esas prácticas si queremos tener una sociedad cívica sana, correcta, ¿no? Porque ya lo dije, y es que cuanto más sea un país corrupto, más pobre va a ser. La corrupción está ligada clarísimamente al empobrecimiento de esa sociedad. Eso ténganlo claro. Cuanto más corruptos somos, más pobres somos. Y da igual que tú tengas miles de millones de soles en tu cuenta bancaria. Da igual que seas ese calvo de la... ¿cómo se llama? De las alas peruanas. Un humorista. Mulder. No, Mulder no, el humorista es Ramírez. Da igual que seas ese personaje Ramírez. Porque tu sociedad va a ser pobre. Y al tener una sociedad completamente pobre, da igual. Tú puedes vivir en las casualinas. Cuando salgas de tu elitista lugar y tengas que ir al trabajo, vas a tener que caminar como cualquier otra persona en Lima. Vas a tener que estar expuesto como cualquier otra persona en Lima. Es dramático que hoy día prácticamente te estén matando por 4 duros. El otro día mataron a un dentista. Te están secuestrando a un montón de gente. Ya, sí, el secuestro del dentista. A todo el mundo están secuestrando. Ya es una situación que No se da abasto la policía. ya no solamente sino la sociedad. O sea, es una situación dramática. ¿Pero qué dice? ¿Tienen que salir los militares, profesor? Peor sería todavía. Peor. Ellos no están preparados. Ellos salen para atacar. He visto que la delincuencia ha aumentado sustantivamente en mi ciudad. En mi organización antes nadie robaba. Nunca había visto robos. Ahora están empezando, digamos, a hacer robos. A mí me robaron, vi cómo robaban en el parque, vi cómo robaban por la calle en mi casa. Y esto, digamos, veo cada rato que los noticieros están aumentando. O sea, antes había, pero ahora era demasiado noticia, de primeras planas. Yo creo que esto es, no sé, por la inmigración venezolana y por la crisis social y política que tiene el Perú. Mira, la inmigración venezolana es un producto de, no es culpa de, es un producto de. O sea, la delincuencia había antes de que los venezolanos. En Lima nunca se, Perú y Lima nunca son un lugar tranquilo. Sí es cierto que se ha aumentado. Es como un, digámoslo, elemento de. El principal problema para el tema corrupto, más allá de si son los venezolanos o no, es la situación que vive el país. Un país empobrecido por corrupción, un país empobrecido por una pandemia, un país empobrecido porque nunca debió de aceptar tantos inmigrantes de forma masiva. Malas normas también. Entonces, no ha tenido control. El país ha ido al trato. No por los venezolanos. Ellos fueron Pero parte. influye. Una mala gestión de los recursos públicos. Claro, es una mala gestión, es una mala situación que no ha sabido, digámoslo, nuestros líderes políticos estar a la altura. Es un hecho. Yo creo que ha ido más para la detención de criminales, de policías que tuvieron pensar en educación, espacios recreativos, no trenes. Mira, nuestra delegada tiene razón. Estoy contigo. Mira, sí. Mira, date cuenta en los debates, por ejemplo, de los distritos populosos como San Juan del Río. Que Son demasiado populosos. Hay que subir más cámaras, porque así más patrulleros, y así va a disminuir. así va a disminuir. Y no es así, Pero todos dicen lo mismo. Y se quedan por la superficie. Y todos se tiran del cuento porque obviamente hay una A pesar de que el alcalde que tiene ahora es amigo mío, es de San Juan de Uribe, es buen tipo, es un Maldonado. Bueno, ojalá a las cosas buenas.
Sí, totalmente cierto. Totalmente cierto. Y cuando ves toda la delincuencia, ves todo lo malo, miras para otro lado. ¿No han escuchado la frase típica en todos los sitios hay delincuencia? ¿No han escuchado eso? A ver, en todos los hay delincuencia y hay todo, pero hay niveles. Hay niveles. Es cierto. Hay niveles. Y no se da cuenta, totalmente razón todo lo que dice. Totalmente. Te doy la razón en todo lo que has dicho. Pero una mano por ahí levantada. ¿No? Por eso existe esa frase de roba pero hace acciones buenas, ¿no? Sí. De hecho yo creo que el caso de los venezolanos sí influye porque en la frontera no hay un cuidado con lo que es la recepción de datos personales, porque no se les pide y entran como si nada. Y de hecho por mi vecindario no había antes tanta prostitución, pero ahora sí hay una red criminal. Tanto que la semana pasada había un atentado de un policía con una granada fuera de mi casa. Casi muere ella. Sí, porque había pasado por ahí. Pero no morí. Sí, lo que le digo, a ver, el tema de los venezolanos no es que sea, o sea, es producto de. Tú lo has dicho. Es producto de una nula política lo que es migratoria, política de inmigración. Es nula. Yo cuando llegué a este país llegué con mi pasaporte, con todo en regla. Y para hacer mi plan de extranjería, pues fui a la Interpol, fui a todo. Entonces, que es lo normal. Pero que tú entrases tan solo con tu carnet venezolano, sin pedirte nada más, pues no es dable. No es dable. Yo me acuerdo cuando estuve en Ecuador, en un congreso, me acuerdo perfectamente, en 2018, 19, y ya estaba todo el tema de la migratoria de venezolanos. Y yo hablando con los ecuatorianos decían, no, nosotros acompañamos a todos los venezolanos hasta la frontera de Perú. Hasta le ponemos autobuses. Le ponemos hasta autobuses. Los llevamos hasta la frontera y los dejamos ahí, no los queremos aquí. ¿Se han dado cuenta que acá podían entrar? ¿Cómo es nada? Eso también lo hacen los chilenos. Eso es el tanto. Los policías chilenos dan direcciones a qué lugares de la comunidad peruana están bien vigilados para mandar a los venezolanos allí. Entonces, eso puede ver que, o sea, Perú es una sociedad de al que las personas vean a la comunidad, a las personas de la comunidad de Perú y le tiran de todo, en cambio delincuente digan, ay, bueno, o sea, Sí. es alternativo. Sí, es todo. A ver, la sociedad en el sentido peruana, el ejemplo más claro es el humor que se maneja aquí. ¿Ustedes han visto los cómicos de las calles, los cómicos ambulantes, todo eso que está? Además, se suelen ponerse en la ciudad universitaria, no, en la Alameda Chabuca. en la casona. Ah, ya, ese parque universitario. Parque universitario. Al costado del Poder Ahí Judicial. se pone ahí a hacer su show, sea en televisión. Ahora tiene un show de hablando huevadas. Esa porquería. Puro Pero más, ¿no? Pero hay mucha gente que sigue esos dos normales. Eso en su momento, incluso cuando en la época de Fujimori, lo llevaron todo eso a un programa televisión, pero era una disuasión. Claro, Se valieron de eso para persuadir, ocultar todo. Y lo de hablando de huevadas, pues es otra versión de la misma gente. Porque nosotros somos productores que han traído a dos personajes que estaban haciendo vídeos por YouTube por separado, los han juntado y hablan su normalidad. Justo eso es lo que usted comenta. Marco Delio de Negri hace una actuación sobre el cómico peruano, se burla mucho de la sexualidad. Lo llama, por ejemplo, a los homosexuales pasivos. El cómico peruano o la sociedad peruana se burla de eso. Y eso es un inmigrante o valor ético mínimo que tiene la sociedad, que está arraigado. Ya no solamente eso, que es toda razón por el maestro, porque la verdad los maestros, señor.
ya no solamente eso, sino que el mismo insulto, oye, no seas marica. ¿No? O sea, utilizas un insulto vejatorio, ya no solamente de insulto, sino también vejatorio hacia una condición, orientación sexual, o sea, no seas marica. Ya ahí ves esa situación también de una civilización, una gente que no es comprensiva, que no es tolerante. Utilizar el no seas marica, ¿no? A mí me dijeron, oye, yo me reí cuando me dijeron, dije, bueno, soy heterosexual, pero si puede ser una persona tampoco pasa nada, ¿no? Pero también las palabras que con esta intención. Sí, pero claro, cuando tú le metes el marica, ya, o sea, el insulto y la intención está, pero además le sumas el condicionante sexual. Le sumas el condicionante sexual. Y ya es como haces un pacto completo de lo racional, de que no nos medimos en base a la razón. Y como digo, lo último que tengo por favor aquí, ya nos vamos, ya es la hora, pues la fuente de la corrupción, pues está el abuso de corrupción. Y los perjudicados no es la sociedad, es el Estado. A grandes rasgos es el Estado. Porque si no es como nosotros, es el Estado, la sociedad, de todo un poco. Muy bien, entonces este sábado no vamos a tener clases.